Seguimos hablando un poquitito de lo que tiene que ver con la economía de nuestro país, con las distintas producciones. ¿Cuánto hemos hablado del tema de las retenciones, ¿no? ¿Cuánto se ha pedido? Y hay un motivo del por qué se pide, no es caprichoso, más allá de que sea siempre una situación de que te cobren un impuesto para nada agradable. Pero hay motivos que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con el desarrollo, que tienen que ver con la justificación del por qué se cobra este impuesto llamado retenciones, que son los derechos a exportación. Y hay un número que es absolutamente clave, lo que deja el derecho de exportación a lo que es las arcas del tesoro. Y después vuelve, no vuelve, se coparticipa, no se coparticipa, hacia dónde está dirigido. Bueno, este es un cuadro que está mostrando más o menos que la coparticipación, que las retenciones o los derechos de exportación son absolutamente muy significativas. Estamos hablando de más del 10% al Tesoro Nacional en el último mes de noviembre. David Miazo, ¿cómo va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, uno entiende, viendo estos números, viendo esta significación que tienen, casi el 11% en el mes de noviembre, esta situación justamente que está marcando del por qué el productor, bueno, dice, las retenciones, mirá todo lo que yo estoy dejando, y después encima, en una economía más global, que no regresen y no vuelven, ¿no? Sí, un impuesto que además no existe en ninguno de los países agropecuarios importantes del mundo, digamos. No existe ni en Uruguay, ni en Paraguay, ni en Brasil, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Australia, Nueva Zelanda. Solamente Rusia tiene derechos de exportación, es un exportador de trigo y lo usa muy geopolíticamente, poniéndole alícuotas distintas si el trigo va a Europa o va a África, etcétera. Pero lo cierto también es un impuesto que en el resto del mundo no existe, y una de las consecuencias que tiene es de achatar la producción, ¿no? La producción argentina hace varios años que está estancada, y los derechos de exportación son una parte importante de eso. Y del otro lado, la dificultad de todos los gobiernos de sacarlas, por lo que estabas mostrando vos recién. Tienen un peso en la recaudación tributaria, es decir, sin contar otros ingresos de impuestos, digamos, la recaudación de tributos, del 11% en lo que es la recaudación de la administración nacional, es decir, una vez que descontamos lo que va a las provincias por coparticipación y lo que va de manera automática a ANSES. Entonces ahí también radica una de las dificultades que están encontrando todos los gobiernos para aún aquellos que dijeron que le iban a sacar, ¿no? Exacto, exactamente. Y bueno, y ahí atrás de eso hay una cuestión relativa justamente al gasto público, ¿no? Si el gasto público es lo suficientemente grande para que no alcance a financiarlo, incluso con impuestos altos, incluso con impuestos como este que no existen en otros países relevantes del mundo, bueno, ahí está el problema. David, primero hay que bajar el gasto público para después poder bajar estos impuestos que son dañinos para la producción. Digamos, hay muchas expectativas. Se viene, bueno, el presupuesto, uno entiende que no se va a tratar, que no va a haber un tratamiento tal de la ley de leyes, pero ya viendo y observando el año que viene, ¿hay posibilidades de un esquema de ir bajando retenciones? No digo eliminarla porque sería prácticamente una utopía, uno entiende con estos números económicos, pero de ir reduciéndolas, ¿hay un esquema? ¿Ves un esquema? A ver, que se puede, yo creo que se puede. Se pueden pensar en bajas graduales. FADA desde Río Cuarto habíamos trabajado en una propuesta de cómo hacerlo para ir amortiguando al mismo tiempo el impacto fiscal. O sea que poder, si hay decisión, se puede hacer, pero la realidad, digamos, es que no veo ninguna baja, por lo menos significativa, para todo el 2025. Recién creo que podemos tener alguna novedad para el 2026. Ajá. Es decir, que el próximo año a los productores le ves complicado, digamos, que tengan esa noticia. Sí, yo lamentablemente no veo que el gobierno esté con intenciones, de nuevo, por lo menos de algo significativo. Sí. Eventualmente después si hace algo más a forma de señal, bajando algún punto, claro, eso no lo descartaría, claro, pero algo significativo no. Y por eso creo que vamos a empezar a escuchar a medida que nos vamos acercando a la cosecha, hacia mayo, mayor queja por parte de los productores, de las instituciones que representan los productores, porque esto se combina al mismo tiempo con un tipo de cambio bajo, ¿no? Un tipo de cambio real bajo, que en realidad la producción agropecuaria es la que menos tipo de cambio necesita, porque es de las más competitivas del país. Pero
tenés tipo de cambio bajo y sobre eso las retenciones, que es lo que los economistas le llamamos el tipo de cambio efectivo. Entonces el tipo de cambio efectivo, por ejemplo, para la soja, con un tipo de cambio oficial de 1.000 pesos, es de 670 pesos. Claro. ¿No? Y eso, en un contexto de precios internacionales que no son los mejores, empieza a complicar la rentabilidad agrícola, y por eso yo creo que vamos a ir viendo a medida que va arrancando el año, el 25, cómo se va a ir incrementando el reclamo por este tema. Puede haber un mayor crecimiento, ¿no?, en ese reclamo y mayor tensión en los productores. Sí, básicamente por los productores, más allá de que quieran o no quieran que le cobren o que crean que sea justo o no, Sí. van a ver, están viendo ya, y por eso digo, a medida que nos vamos acercando a mayo, la rentabilidad muy perjudicada en este contexto. No, tipo de cambio bajo, sobre eso retenciones, claro, y precios internacionales. La retención es difícil, ¿el tipo de cambio puede cambiar? Digamos, puede ser más... No. Ahí creo que el tipo de cambio bajo o el atraso cambiario, si querés llamarlo de otra manera, o la apreciación cambiaria, como el nombre que le querramos poner, llegó para quedarse. Yo soy de los que creo que vamos a salir del cepo muy pronto, te diré en los próximos 30 días, pero incluso esa salida de cepo no va a significar un salto cambiario. Así que vamos a un contexto donde el tipo de cambio bajo, por el momento, te diría por el próximo año, va a seguir bajo. David, como siempre, muchísimas gracias. Un gusto conversar con vos. Hasta luego.